Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre las fases de contracción muscular y tipos de contracciones. Con mis compañeros Sebastián Riquelme, Ignacio Valdenegro, José María Aparicio, Matías Cárdenas yo y Fabián Espínola Gallegos. Como introducción y objetivos vamos a exponer y explicar la fase eléctrica y mecánica de la contracción muscular y además vamos a ejemplificar con ejercicios relacionados a los tipos de contracción muscular. Bueno, mi nombre es Ignacio Valdenegro y vamos a hablar acerca de la fase eléctrica de la contracción muscular. Tenemos el paso número 1, que es la generación y conducción del potencial de acción en la motoneurona alfa. Los pasos son los siguientes. Partimos en la corteza motora primaria. De aquí va a venir el impulso nervioso. Se va a dirigir por las vías córtico-espinales de la médula espinal. Vamos a llegar al asta anterior de la médula espinal, donde tenemos las motoneuronas alfa. Este impulso nervioso o potencial de acción se va a dirigir por el axón y vamos a llegar a la placa motora. Bueno, acá tenemos la placa motora, tenemos el botón sináptico y la hendidura sináptica. El botón sináptico es del sistema nervioso de la motoneurona alfa y la hendidura sináptica es de la célula muscular. Bueno, a continuación tenemos el paso número 2, que es la liberación del neurotransmisor en la hendidura sináptica, lo que se denomina unión neuromuscular. El impulso nervioso que viene por el axón de la motoneurona alfa va a abrir canales de calcio que son dependientes de voltaje. Esto va a producir la entrada masiva del calcio, generando la liberación de las vesículas de acetilcolina. La acetilcolina es bastante importante porque es el neurotransmisor esencial para la transmisión del impulso nervioso hacia la célula muscular. Bueno, y como paso número 3 tenemos la unión de la acetilcolina a los receptores nicotínicos. La unión de la acetilcolina a receptores de acetilcolina, que son los receptores nicotínicos, que están ubicados en el sarcolema, que es la membrana plasmática de la célula muscular, van a generar una activación de los canales de sodio. Esto va a generar un cambio en la polaridad de la membrana, lo que va a generar un potencial en la placa motora, que va a ser un potencial local en la célula muscular, en la parte en que está en contacto la neurona motora con la membrana plasmática de la célula muscular. Bueno, como cuarto paso tenemos la despolarización de la fibra muscular. Primero se genera una entrada masiva de sodio. Esto genera un potencial de acción en la fibra muscular. Todo esto se propaga por el sarcolema. Como quinto paso tenemos la propagación del potencial por los túbulos T y la liberación de calcio ionizado. En los túbulos T se genera una transmisión del potencial de acción al interior de la fibra muscular. Esto genera una liberación de calcio al sarcoplasma por parte del retículo sarcoplasmático. Bueno, a continuación vamos a representar dos conceptos que son fundamentales para la contracción muscular. Seguimos con la ley del todo o nada, que consiste en que en una fibra muscular se contrae completamente o no se contrae en lo absoluto. Esto ocurre cuando el potencial de acción que llega a la fibra alcanza un umbral mínimo de despolarización. Si se alcanza ese umbral, la fibra responde generando una contracción completa. Si no se alcanza, no hay contracción. Seguimos con la bomba sodio-potasio, que es crucial para restaurar el potencial de membrana después de la despolarización, permitiendo la preparación para futuros impulsos. Una vez visto el repaso del sarcómero, podemos comenzar con la transición desde la fase eléctrica a la fase mecánica. En el paso 6 tenemos la liberación del calcio desde el retículo sarcoplasmático. En este el potencial de acción llega a los túbulos T, que genera una activación de los canales sensibles al voltaje, produciendo una liberación de grandes cantidades de iones de calcio que se liberan al sarcoplasma. Ahora vamos a hablar de la fase mecánica. Para esto necesitamos recordar un poco las bases del sarcómero. Acá podremos encontrar proteínas tanto contráctiles, como lo son la actina y la miosina, también reguladoras, como la tropomiosina y la troponina, y estructurales, como la titina y la nebulina. Soy Sebastián Riquelme y le diré la etapa número 7, la unión del calcio a la troponina. Tenemos que el calcio se une a la troponina generando un cambio conformacional en la tropomicina, que serían las proteínas reguladoras, y en esta tenemos la liberación del sitio activo de la actina permitiendo la interacción con la cabeza de la miosina. Paso número 8, la formación del puente cruzado y contracción del sarcómero. Tenemos que el ATP genera disociación de la unión actina-miosina, donde se rompe y provoca la separación del puente cruzado. Posteriormente tendríamos la hidrólisis de la separación del ATP, provocando la liberación del fosfato y el golpe de movimiento, el desplazamiento de la actina. Número 9.
Recaptación del calcio y relajación muscular. Tras el cese del potencial de acción se cierran los canales de calcio. Esto genera una recaptación por el retículo sarcoplasmático. Posteriormente, la tropomiosina bloquea el sitio de unión para la actina, dando fin a la contracción. Ya, los tipos de contracción muscular. Tenemos tres tipos principalmente: la contracción excéntrica, la contracción isométrica y la contracción concéntrica. En la contracción excéntrica, el músculo se alarga debido a que la carga que éste sostiene es mayor que la fuerza que ejerce. En la isométrica, la fuerza que ejerce es igual a la carga que sostiene, por lo tanto, mantiene su longitud. Y en la contracción concéntrica, el músculo se acorta debido a que la fuerza que ejerce es mayor que la carga que sostiene. Aquí podemos ver el ejemplo. Tenemos una sentadilla en la cual la persona está descendiendo, por lo tanto se alarga el músculo almacenando energía. La fase isométrica, en donde el músculo mantiene su longitud, y la fase concéntrica, en donde el músculo se contrae. Bueno, en esta presentación se abordaron las fases eléctrica y mecánica de la contracción muscular, desde el impulso nervioso hasta la acción del sarcómero. También se explicaron los tipos de contracción, sus ejemplos en ejercicios físicos. Este conocimiento permite comprender el funcionamiento muscular y contexto fisiológico y práctico. Bueno, eso sería todo por nuestra presentación. Espero que les haya gustado mucho. ¿Alguna quedó con alguna pregunta? Sí, yo. Bueno. Me gustaría entender quizás un poco más de la ley del todo o nada. Bueno, mira, en pocas palabras, la ley del todo o nada es que si una fibra muscular llega al voltaje requerido, no se contrae. ¿Y cuánto sería ese voltaje requerido? Sería de menos 55 milivolts. Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Ya. ¿Me podrían repetir cuál es la función entonces de la bomba sodio-potasio? Ignacio, vamos por ahí. Bueno, la bomba sodio-potasio lo que hace es repolarizar la fibra muscular o también repolarizar la neurona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, como decía José María, un umbral que se va a superar, que son menos 55 milivolts. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver más negativa a la membrana por dentro. Por lo tanto, sacamos 3 sodios y metemos 2 potasios. Por lo tanto, al estar eliminando más cargas positivas, se vuelve a restablecer el estado de reposo, que serían menos 70 milivolts aproximadamente. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted.